Vamos a intentar hablar a lo largo de esta hora de uno de los aspectos que, que está relacionado con las ortesis funcionales y que es la plataforma de balanceo en inversión y cómo esta modificación de la ortesis funcional pues, nos puede ayudar a generar mejores controles de la posición de pronación que muchas veces tienen nuestros pacientes cuando acuden a consulta por un problema doloroso en el pie. Este es un poco el objetivo y la idea de la charla, de la hora que vamos a estar conversando sobre ortesis funcionales y el efecto del balance de inversión para controlar la pronación. Si antes de empezar a hablar un poco sobre este tema, yo creo que es interesante remontarnos un poco hacia dónde o de dónde vienen el concepto de ortesis funcionales. Seguramente es algo que casi todos lo conocéis o todos lo conocéis, pero me parece interesante hacer esta reflexión, esta mención, porque siempre es bueno que nos fundamentemos en los orígenes de las cosas para entender mejor el por qué han surgido y el cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta lo que actualmente tenemos y entendemos como ortesis funcional. Todos habéis visto, todos hemos estudiado y todos hemos leído el libro clásico que escribieron Ruth, Orion y Webb a finales de la década de los 70 del siglo pasado. Y este libro constituyó o recogió un poco la idea y el paradigma que establecía Ruth sobre, y bueno, sus colaboradores, sobre cómo se producían los problemas en el pie. Partíamos de una época en la que la idea del pie era puramente estructural, si había arco, si no había arco, si el pie estaba pronado, si el pie estaba supinado, más valgo de talón, menos valgo de talón, y estos eran los parámetros que definían la presencia de un pie patológico o de un pie dentro de la normalidad. Pues bien, cuando Ruth y sus colaboradores desarrollaron su modelo teórico y su modelo que explicaba por qué se desarrollaban y cómo se desarrollaban las patologías del pie, lo plasmaron en este volumen que tenéis ahí en la pantalla. Ellos se basaban fundamentalmente en dos principios que era, uno, la posición neutra de la articulación subastragalina y dos, que la articulación estuviera en una posición de bloqueo, la articulación mediotarsiana. Por lo tanto, partiendo de estas dos premisas que se conseguían mediante la maniobra de Ruth, que todos hemos practicado y que todos hacemos de vez en cuando y que hemos estudiado, lo que buscaban era valorar cómo se encontraba la bisectriz del tercio distal de la pierna con la bisectriz del calcáneo, de manera que cuando ambas bisectrices se encontraban paralelas, se establecía una situación de normalidad y cuando no estaban paralelas se establecía la presencia de una deformidad intrínseca que definieron como retropié varo o como retropié valgo en función de cómo se producía la desaxación entre estos dos ejes. De la misma manera, con la posición de máximo bloqueo de la articulación mediotarsiana y la subastragalina neutra valoraban cómo se encontraba la posición de las cabezas metatarsales con la posición del retropié. Lo que buscaban era que la tangente al retropié y la tangente a estas cabezas metatarsales se encontraran paralelas. En esa circunstancia hablaban de situación de normalidad y cuando no se producía este paralelismo hablaban de la presencia de un antepié valgo cuando M1 estaba en una situación más plantar que M5 o en una situación de antepié varo o antepié supinado cuando M1 se encontraba en una situación más dorsal que M5. Estas también las definían como deformidades intrínsecas del pie. Era importante para Ruth y colaboradores encontrar, valorar y cuantificar estas deformidades intrínsecas del pie porque las consideraban la base para el desarrollo de los procesos patológicos que se generaban en el pie. De manera que, por ejemplo, ya que hablamos de balances en inversión y de ortesis funcionales, pues cuando existía un antepié supinado,
era necesario que el resto de articulaciones del pie generaran un mayor rango de movimiento para poder compensar esta deformidad intrínseca del pie y conseguir que la superficie plantar del pie fuera plantígrada de manera completa. De esa manera, si yo compenso con más movimiento de pronación, al final lo que me encuentro es que el pie tiene una posición de mayor pronación, que el arco interno se encuentra más aplanado y que el retropié se encuentra en una posición de valgo. Y esta era un poco la explicación por la cual Ruth y colaboradores consideraban que se desarrollaban las enfermedades del pie por la compensación que había que establecer para que no fueran evidentes o que no estuvieran presentes esas deformidades intrínsecas del pie. Pues bien, partiendo de esa idea, lo que desarrollaron Ruth y colaboradores fue el concepto de ortesis funcional. Se ha debatido mucho en las décadas pasadas sobre la verdad que tenía Ruth en su paradigma, sobre lo correcto o incorrecto que era, y la realidad es que a lo largo de las décadas hemos ido viendo que en la medida que los estudios cinéticos y cinemáticos aportaban más información, casi todos los fundamentos, casi todos los pilares sobre los que se sustentaba el modelo de Ruth se han ido cayendo poco a poco, han ido desapareciendo poco a poco. El único que se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque no por la explicación que daba Ruth, ha sido el concepto de ortesis funcional. ¿Qué pensaba Ruth o qué buscaba Ruth con su ortesis funcional? Pues lo que buscaba Ruth fundamentalmente era hacer una serie de modificaciones en el molde positivo que llevaran a la bisectriz del talón a una posición de perpendicularidad con el suelo y de paralelismo con la bisectriz del tercio distal de la pierna y que colocara el antepié y el retropié en una situación de paralelismo también, es decir, que ambas estructuras estuvieran apoyando sobre la misma superficie del pie. Esto era un poco la idea que tenían Ruth. Con el paso de los años también se ha visto que no funcionan las ortesis funcionales por esta situación de colocar las estructuras alineadas. Funcionan porque hay un cambio en las fuerzas de reacción del suelo y, por lo tanto, en los momentos articulares que se generan en el pie durante la dinámica, durante la bipedestación. La realidad es que hay otro aspecto que me gustaría contar o comentar antes de empezar a hablar del balance de inversión, y es que Ruth hablaba de ortesis funcionales porque él consideraba que eran aquellas que modificaban la función del pie. De hecho, él las concibía como elementos terapéuticos que recolocaban el pie de una manera que cumplía parámetros de normalidad y, por lo tanto, no tenían que hacer ese exceso de movimiento en las articulaciones para compensar las deformidades intrínsecas. Bueno, pues esta idea hizo que Ruth las definiera ortesis funcionales frente a lo que él denominaba ortesis acomodativas, que eran ortesis más blandas y que tenían fundamentalmente un arco interno y una cazoleta como mucho para tratar la deformidad del pie. Bien, con el paso del tiempo y con las traducciones al castellano, se ha quedado el término de ortesis funcional y muchas veces se utiliza este término para definir ortesis que están hechas en bases más o menos duras, en polipropileno, en subortolén, en ortolén, en fibra, en otro tipo de materiales duros, mientras que se ha dejado el término de ortesis acomodativas para aquellas que están hechas en materiales que no son rígidos o que no tienen cierta rigidez, como leva, plastazote, como robaxisal o, en fin, otro tipo de elementos o de materiales. Bueno, la realidad que nos han dicho los estudios cinéticos es que toda ortesis, sea más blanda, sea más dura, esté hecha en un material, esté hecha en otro, cambia la función del pie. Puede que el cambio sea
un poco más grande o un poco más pequeño. Puede que el cambio se produzca en la primera mitad del ciclo, a lo largo de todo el ciclo, o en unas articulaciones muy concretas y apenas cambie la función de otras. Pero la realidad que nos han mostrado los modelos multisegmento y otros sistemas de valoración de la cinética y la cinemática del pie es que cualquier ortesis funcional va a producir cambios en la función del pie. Por lo tanto, creo que cuando hablamos de ortesis funcionales debemos de entender que no son ortesis que cambian la función versus otras que no cambian la función, sino que son ortesis que están hechas con una metodología concreta. Y la metodología concreta que diferencia una ortesis funcional de una ortesis que no es funcional no es el material sobre el que está hecha, sino la presencia de las plataformas de balanceo. Para que nosotros podamos hacer estas plataformas de balanceo es imprescindible y es necesario que cuando tomamos el molde bien con escayola o bien en espuma fenólica, podamos reflejar la relación que hay entre el antepié y el retropié. No tiene por qué ser un reflejo perfecto, pero sí tiene que ser un reflejo de la relación. Es decir, si yo tomo el molde en bipedestación, nunca podré tener el primer metatarsiano en una situación de flexión dorsal respecto al quinto metatarsiano. Y nunca tendré una pérdida de paralelismo entre el apoyo de las cabezas metatarsales y el apoyo del talón, a menos que tenga una posición estructurada en flexión dorsal del primer metatarsiano. Pero en la mayor parte de los casos no va a suceder. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos ortesis funcionales, si queremos reflejar la relación antepié-retropié para poder después generar nuestra plataforma de balanceo, es necesario que tomemos el molde bien en descarga con escayola, bien en semicarga con el paciente sentado en espuma fenólica. Y esta situación es importante para poder hacer luego la plataforma de balanceo, como veremos. Si nosotros cogemos esta simulación que hemos hecho, vamos a ver vamos a explicar de forma gráfica cómo se genera la plataforma de balanceo, aunque luego hablaremos un poco más detenidamente de ella. Mirad, si yo tomo el molde bien en descarga o bien con escayola o bien con espuma fenólica y lo relleno, lo positivo, lo que me va a quedar en un pie que está pronado con un antepié supinado es una situación de el molde evertido. Si veis aquí en la figura de la izquierda de la pantalla, la colocación de la bisectriz del talón respecto a la tangente al talón nos va a dar una situación de eversión. La línea que hay aquí abajo representa el apoyo de la columna interna, M3, M2, M1, mientras que la columna externa no presenta apoyo. Y esta es una situación de normalidad en un molde positivo evertido. Cuando Ruth y colaboradores pensaron en diseñar la ortesis funcional, lo que pensaban era en hacer modificaciones que me llevaran al positivo de la plantilla a una posición de bisectriz del talón perpendicular a la línea de apoyo de las cabezas metatarsales. De manera que cuando tú tienes una bisectriz perpendicular, M5, M4 están apoyando y M3, M2 y M1 dejan de apoyar en el suelo. Pues bien, para poder mantener esta situación de corrección del positivo y que la superficie dorsal del molde sea coplanar a la superficie plantar del molde, desarrollaron el concepto de plataforma de balanceo, en este caso, al ser un antepié supinado, de balanceo en inversión, que es el objeto de esta charla y cómo esta plataforma pues cambia las características de la ortesis y los efectos mecánicos que produce en el pie. Las plataformas de balanceo siempre son modificaciones intrínsecas que se hacen sobre el negativo. Estas modificaciones intrínsecas buscaban colocar
bisectriz del talón perpendicular a la línea de apoyo de los metatarsianos, ¿no? Esa es la idea de Ruth. Lo que pasa que a medida que fue evolucionando el concepto de ortesis funcionales, aparecieron otros conceptos como el que desarrolló Blake con su ortesis invertida. Lo que buscaba Blake no era llegar a la perpendicular al suelo, sino buscaba colocar el talón, la bisectriz del talón, en una posición de inversión que le garantizara una mejor corrección de la posición que tiene el pie. ¿Por qué surgen estas modificaciones? Pues mirad, surgen fundamentalmente porque la mayor parte de los pacientes con ortesis funcionales hechas según la descripción de Ruth, es decir, invertir el pie en positivo hasta que la perpendicular al talón o la bisectriz del talón sea perpendicular al suelo, cuando tú colocas esa ortesis en el paciente, es muy habitual que no llegues a posicionar perpendicular la bisectriz del talón del paciente al suelo. Es decir, la corrección que tú esperas obtener según la modificación que has hecho en el molde no se corresponde con la corrección que obtienes en clínica. Eso motivó a Blake, junto con las hipocorrecciones clínicas, es decir, los pacientes que no mejoraban tanto de su sintomatología clínica, a sobrecorregir la posición del positivo, de manera que hacía un balance en inversión que posicionaba la bisectriz del talón en inversión. ¿Cuánto lo posicionaba? Pues él hablaba de la regla 1,5, es decir, por cada grado que yo quiero corregir de valgo de talón, tengo que invertir 5 grados la ortesis, la plataforma de balanceo, de manera que si quiero corregir 5 grados de valgo, pues lo invertiré 25 grados, es decir, haré un balance en inversión de 25 grados. Pues bien, esta es un poco la idea de Blake y esto lo que nos genera, si os dais cuenta, es una cuña supinadora muy generosa. Veis qué separación hay entre el suelo, representado por esta línea azul, y la superficie circunferencial del talón, ¿no? Y esto lo que me genera es una cuña supinadora muy generosa que no se producía aquí a nivel del borde interno con la ortesis que diseñó Ruth. Evidentemente, esto producía mejores controles de la pronación y producía mejor control de la sintomatología. En la actualidad, tampoco se utiliza la ortesis tal y como la concibió Blake, la ortesis invertida, ya que desde la aparición del medial heel sky, descrito por el doctor Kirby, que tiene una angulación de unos 15 grados, las ortesis invertidas han sido, con la plataforma de inversión, ha sido necesario hacer menos grados de inversión. De manera que si yo quiero poner el talón a 20 grados, con que el molde esté invertido a 5 grados y yo haya hecho previamente un medial heel sky de 15 grados, la cuña supinadora ya está colocada a 20 grados. Actualmente lo que se está utilizando son las ortesis invertidas, pero no como las concebía Blake en la proporción 1,5, sino una ortesis invertida con leves inversiones y con modificaciones a nivel del talón. De todas maneras, esto lo veremos un poco más adelante cuando veamos los efectos clínicos de las ortesis invertidas, del balance en inversión. Básicamente estas son las 4 ideas que vamos a desarrollar a nivel de la conferencia. La primera es cómo se hace un balance en inversión, aspectos técnicos, los efectos que tienen sobre el arco longitudinal interno, sobre el medial heel sky, sobre la circunferencialidad del talón y los efectos mecánicos que presenta sobre las estructuras anatómicas de la columna interna. Finalmente, hablaremos un poco de cuáles son las limitaciones y cuáles son las indicaciones clínicas de esta modificación ortopédica. Bien, cuando nosotros nos planteamos hacer un balance en inversión, ya tenemos positivado el molde que refleja
la posición del antepié respecto del retropié, lo primero que tenemos que buscar es la zona central de la cabeza del quinto metatarsiano y en esa zona central, en el punto más lateral, marcamos una cruz o marcamos un punto que utilizaremos para el balance. En la cabeza del primer metatarsiano también buscamos una cruz, también buscamos la zona central y marcamos una cruz. Pues bien, la cruz que vamos a marcar en la zona central de la cabeza metatarsal del primer metatarsiano va a ser el punto de unión con la tangente al borde interno del talón. Trazamos una tangente al borde interno del talón y trazamos una línea que une los puntos centrales de la cabeza de M1 y de M5 y en ese punto donde se cortan ambas líneas, en la cabeza de M1, es donde nosotros vamos a poner la marca para hacer el balance en inversión. ¿Y por qué la vamos a poner ahí y no pegadita al borde interno, como en el caso de M5 que estaba pegada al borde externo? Bueno, pues fundamentalmente porque la anchura de la horma de un zapato normalmente en el antepié es ligeramente superior a la anchura que tiene el talón, de manera que si nosotros hacemos una plantilla con una anchura en el antepié que recoge la anchura del retropié, estamos garantizándonos que nuestra ortesis funcional va a tener una cabida correcta en la horma del calzado que utilice nuestro paciente. Estos puntos son importantes que los marquemos. En la descripción original de ortesis funcionales, como se partía de un molde en escayola, el punto se localizaba justo en el centro de la cabeza metatarsal. Cuando nosotros tomamos moldes en espuma fenólica, este punto no lo vamos a poner justo en el centro de la cabeza metatarsal, sino un poquito por detrás, más o menos como en el 25% de la cabeza metatarsal. Y la razón es porque normalmente cuando tú tomas un molde en escayola, al estar absolutamente en descarga, luego al posicionar el pie en carga hay un desplazamiento hacia adelante, desplazamiento en longitud del pie, mientras que cuando lo tomas en espuma fenólica, al estar el pie no es en semicarga, pero al estar apoyado en la superficie plantar del pie, la superficie plantar es menos o hay mucho menos desplazamiento anterior cuando el paciente se pone de pie. La idea un poco es que esta zona, que es el borde final de la plantilla, no quede en la región subcapital de los metatarsianos, que daría conflictos dolorosos, sino que quede en una región retrocapital de estas cabezas metatarsales. Por eso lo vamos a poner en los pacientes con espuma fenólica un poquito por detrás. Bien, ahí es donde nosotros vamos a colocar, normalmente si hiciéramos el molde en escayola, colocaríamos un clavo que nos posicionara el pie en una situación, el molde positivo en la situación de inversión que nosotros hemos definido. Una vez que colocamos el clavo en M1 y en el caso de los moldes tomados en escayola, en descarga, también hay que colocarlo en M5 porque al tomar un molde en escayola el borde externo es muy redondeado y si nosotros no ponemos el clavo en M5 de manera que nos llegue al suelo, no vamos a poder generar una superficie de apoyo lineal, va a quedar una plantilla muy redondeada. Entonces, en aquellos pacientes donde hemos tomado el molde en escayola, el clavo de M1 lo colocamos para que nos posicione el positivo a los grados de inversión que queramos. Luego veremos un poco cómo podemos calcular estos grados de inversión. Y en la cabeza de M5 tenemos que poner el clavo de lateral para cubrir ese espacio que suele quedar entre el borde lateral del pie y el suelo debido a la forma de toma de molde en escayola. Cuando lo hacemos en espuma fenólica, con poner únicamente el clavo en la zona de M1 es suficiente.
Una vez que tenemos puesto el clavo y posicionado en los grados de inversión el positivo, lo que vamos a hacer es poner una pasta de escayola, más o menos semifraguada, y a partir de esa pasta de escayola semifraguada es cuando nosotros vamos a hacer la plataforma de balanceo. La plataforma de balanceo no va a ser otra cosa que quitar toda la escayola que sobra para que en la zona del clavo interno esté la máxima altura, en la zona de la cabeza de M5 muera a 0, en la zona del clavo interno esté la máxima altura y hacia medial y proximal muera a 0. Al final, lo que me voy a encontrar es una situación como esta. Es decir, yo voy a tener el clavo colocado, en este caso vamos a hacer la simulación con un molde y un balance en inversión hecho mediante técnicas CAD-CAM. Voy a tener el clavo colocado en la cabeza de M1, en la cabeza de M5, pondríamos escayola aquí, toda esta la vamos a ir quitando, la vamos a ir quitando, la vamos a ir quitando, de manera que aquí no me va a quedar nada de escayola y justo a partir de M3 va a empezar a aparecer la escayola cada vez con más altura, cada vez con más altura y aquí tendría la máxima altura. Al final vamos a quitar también escayola hacia atrás, de manera que aquí tiene la máxima altura y aquí va a morir a 0. Un poco, si vemos la representación visto de frente, sería esto. Al final, y visto de lado, sería esto. Al final, lo que nosotros hemos hecho, si os acordáis de la imagen esta, en la cual quedaba un hueco entre la zona de apoyo de M1 y el suelo, nosotros lo que hemos hecho ha sido rellenar con nuestra plataforma de balanceo este espacio que quedaba ahí para conseguir que el talón se encuentre o a 0 grados o a ciertos grados de inversión. Y esta es un poco lo que nosotros observamos. ¿Cuánto debemos de invertir un molde o hasta cuándo o qué manera tenemos de calcular los grados de inversión que podemos hacer de un molde? Bueno, pues realmente no hay en la literatura una norma que nos pueda permitir entender cuántos grados de inversión tenemos que posicionar el molde cuando hacemos una ortesis funcional. Más o menos, cuando haces muchos moldes en inversión, tratas a muchos pacientes con ortesis funcionales, al final lo que buscas es que la cabeza de M4 y la cabeza de M5 estén apoyando sobre la superficie del suelo y la inversión que tú pones es la que suficiente como para conseguir que se rellene el espacio entre la cabeza de M3, la cabeza de M2, la cabeza de M1 y el suelo. Es decir, es como si trazaras una tangente al borde externo, a la columna externa del pie, la prolongaras durante toda la columna interna y justo la altura del clavo sería la altura correspondiente al espacio entre esa línea y la superficie plantar del antepié. Dicho de otra manera, si nosotros cogemos un molde en escayola y lo invertimos hasta que M4 y M5 esté apoyando sobre la plataforma, sobre el suelo y rellenamos el espacio que queda, ese sería los grados de inversión que nosotros tenemos que colocar en el molde. Cuando has hecho muchas ortesis, al final te das cuenta que la mayoría de los pacientes se van a mover en rangos que oscilan entre los 3 y los 6 grados de inversión. Es decir, nosotros habitualmente colocamos tantos grados de inversión como sean necesarios para posicionar el positivo entre 3 y 6 grados de inversión. De ahí que la mayor parte de las veces cuando nosotros ponemos por defecto un balance en inversión hasta los 4 grados, nosotros normalmente nos estamos moviendo en una zona de confort que está entre estos 3 y estos 6 grados y por lo tanto
es muy probable que acertemos o que estemos muy próximo a las necesidades que tiene nuestro paciente. Sí que es verdad que me interesa reflejar, y sobre todo cuando hablamos de que alguien nos haga una órtesis funcional, me interesa reflejar que no es lo mismo decir que me inviertan un molde 5 grados que decir que me inviertan un molde hasta los 5 grados de inversión. Si vemos la simulación que hemos hecho aquí, cuando yo tengo un molde que está a 1,26 grados de pronación y le invierto 5 grados, le voy a invertir hasta los 3,74 grados de inversión. Sin embargo, si pido que me inviertan el molde hasta los 5 grados, no he necesitado 5 grados, he necesitado 6,3 grados para posicionarlo en esa situación. Es verdad que esta simulación, la diferencia es muy pequeña, estamos hablando de 1 grado, 1,3 grados, no es muy grande, pero podría darse la situación en la que el molde fuera o la diferencia fuera mucho mayor. Por ejemplo, en un molde en el que está tomado con 4 grados de versión. Bueno, pues 4 grados de versión me lo posiciona en 1 grado de inversión, mientras que si yo le llevara hasta los 5 grados, pues estaríamos hablando de 9 grados de inversión. Y aquí habría más diferencia, habría 4 grados en este otro ejemplo que he puesto. Bueno, es importante que entendamos esto porque cuanto mayor sean los grados de inversión que necesito hacer en el molde, mayores cambios mecánicos voy a tener en la función del pie y también mayor cambio en los efectos de las piezas ortopédicas de la plantilla. Por lo tanto, sí que es importante que tengamos clara esta situación. El segundo punto importante dentro o el tercer punto importante dentro de la elaboración técnica de un balance de inversión, quizá es el más complicado, el más complejo, y es la adición medial que hay que hacer en el positivo una vez hecha la plataforma de balanceo para restaurar la geometría del arco interno. Mirad, la confortabilidad que tiene una plantilla, esté hecha en materiales rígidos o en materiales blandos, está directamente relacionada con que la superficie de la plantilla sea geométricamente lo más parecida a la superficie plantar del pie. Cuanto mayor acople geométrico haya entre pie y plantilla, el paciente más confortabilidad percibirá de la plantilla. Y cuanto menos acople geométrico exista, el paciente lo percibirá como menos confortable. Claro, si la plantilla está hecha en materiales blandos, pues esa pérdida de confort se traducirá en molestia, incomodidad, leves dolores, alguna ampolla, pero si la plantilla está hecha en materiales duros, esa pérdida de acople geométrico se traducirá en importante dolor, tanto a nivel del pie como de estructuras superiores, que imposibilitarán la utilización de la plantilla. A mí siempre me viene a la cabeza que cuando un paciente viene a mi consulta y me dice, no he sido capaz de utilizar la plantilla que me ha prescrito, lo primero que pienso es, ¿qué he hecho mal en el proceso de elaboración de la plantilla para que mi paciente no la tolere? No pienso que el paciente tiene la culpa, nunca. Siempre pienso que soy yo el que no ha hecho bien alguno de los pasos durante la elaboración de la plantilla. Y es cierto, cuando tú lo analizas, la mayor parte de las veces te das cuenta que el error está o en la toma de molde o en la adición de la columna interna, la adición medial para restaurar la geometría del arco interno. Estas son las dos situaciones más habituales. Luego hay una tercera, que es el mal diagnóstico clínico que podemos hacer en algunos casos a nuestros pacientes. Pues bien, la adición medial lo que busca es restaurar la geometría del pie, de la columna interna. Y si vosotros lo observáis en la diapositiva anterior,
Esto es el molde sin la colocación del balance en inversión. Fijaros cómo es la pendiente de la mitad distal del positivo, y fijaros cómo es la pendiente de la mitad distal del positivo en esta situación, ¿no? Hay una diferencia geométrica muy importante. Bueno, pues lo que hay que hacer es añadir escayola y después restaurar esta geometría quitando la escayola sobrante. Esto es un proceso técnico que sí que requiere una curva de aprendizaje más o menos amplia, pero que con los sistemas CAD/CAM se ha eliminado prácticamente esta curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje prácticamente se ha eliminado porque nosotros tenemos la opción de aplicar la adición de partes blandas y quitarla y ponerla para comprobar que esta adición de partes blandas tiene la misma pendiente que el molde original o una pendiente muy similar. De manera que es cierto que con métodos manuales se puede hacer, de hecho se hacía y se hace, pero también necesitas bastante más experiencia, porque muchas veces la falta de experiencia nos hace colocar poca cantidad de escayola aquí, es decir, hacer una adición de partes blandas insuficiente que lleva muchas veces a problemas de tolerancia y problemas mecánicos en el paciente. Es importante que entendamos que cuando nosotros hacemos la adición de partes blandas, no estamos perdiendo el efecto que hacemos con la ortesis funcional. No estamos perdiendo el efecto que hacemos con la ortesis funcional, con el balance en inversión. No es decir, primero pongo escayola y luego para invertir y luego vuelvo a poner escayola para bajar la altura del arco. No, no estoy poniendo escayola para bajar la altura del arco, estoy poniendo escayola para restablecer la geometría. Pero la pendiente, la inclinación que tiene mi arco interno va a seguir siendo la misma que cuando he puesto la plataforma. Por lo tanto, no tenemos que confundir la adición de partes blandas con la pérdida de efecto del balance en inversión. Normalmente, cuando nosotros hacemos un diseño mediante CAD/CAM, lo que hacemos es añadir escayola sobre un nivel que es el 100%. Si yo añado el 100% de escayola al arco interno, lo que hago es que deja de existir el arco interno, lo relleno todo de escayola. Bueno, pues partiendo de esa base, de esa idea, lo que hacemos normalmente es que en la mitad proximal se añade un 20%, es decir, más o menos aquí un 20%, 20-23%, depende un poco de los pacientes, pero te vas a mover entre un 20 y un 23%, en algunos casos un 25%, pero lo normal es entre un 20 y un 23%, y en la mitad distal te vas a mover entre un 25%, un 28%, un 35%, un 38% y un 55%, un 58%. Esto hace que volvamos a tener una geometría del arco interno muy similar a la geometría que tenía el paciente antes, pero con una diferencia. El plano de inclinación del arco interno lo hemos cambiado en 7,2 grados. ¿Qué problemas pasan si yo no hago bien la adición medial? Pues pasa esto, lo que decía antes. Fijaros cómo queda una plataforma de balanceo. Fijaros qué escalón queda aquí tan brusco. Pues si yo termoconformo en estas circunstancias sin hacer la adición, lo que voy a tener es esto. Voy a generar en todo el primer radio, diáfisis de M1, primera cuña, una fuerza compresiva importante, voy a tener un desplazamiento en flexión dorsal del primer radio y voy a tener primero un dolor compresivo plantar y en segundo lugar es muy probable que tenga dolores a nivel de la primera metatarsofarángica o dolores a nivel del medio pie. Lo que voy a generar es una flexión dorsal del primer radio con todas las consecuencias
patológicas que eso puede tener. La verdad es que es una situación que no va a permitir al paciente el uso de la plantilla. En otros casos, cuando yo hago una adición medial que es incorrecta, es decir, fijaros que aquí he puesto poca adición medial, lo que se me va a producir es un hundimiento de la parte central del arco porque a nivel distal se generan esas fuerzas de reacción del suelo que me posicionan en flexión dorsal el primer radio. Pues bien, cuando esto ya se presenta en un pie con pronación severa, cuando el paciente o cuando la plantilla puede tener un test de deformación ortésica positivo, como es el caso, es decir, al apretar, al ejercer fuerzas verticales sobre el arco, se me va a hundir. Lo que se va a producir en esos pacientes no es tanto el dolor a este nivel, como es el dolor compresivo en la zona astrágalo-escafoidea, escafocuneana, con, en este caso, una lesión dérmica que corresponde con el borde de la plantilla, y normalmente estos pacientes también se van a producir un dolor dorsal y dorsolateral de la articulación mediotarsiana. Fijaros que cuando yo no hago bien la adición medial, puedo tener efectos a este nivel, como sucedía en esta situación, o puedo tener efectos en el arco interno, en la zona central, y dolores en mediotarsiana. Esto también puede suceder en pacientes que vienen a consulta después de utilizar un tiempo la plantilla. Vemos que la plantilla no le genera problemas, pero está inestable o tiene un test de deformación ortésica patológico. Bueno, pues algunas veces lo que hacemos es rellenar este hueco con EVA, con corcho, con algún material, con resina. Pues bien, cuando nosotros tenemos una órtesis funcional inestable y la estabilizamos en distal, utilizando solo el tercio distal de la columna interna, tenemos que estar seguros que no se acompaña de un test de deformación ortésica patológico, porque si se acompaña de un test de deformación ortésica patológico, cuando yo relleno aquí, el paciente lo que siente es dolor compresivo a este nivel, dolor y lesión dérmica, no digo que aparezca esta queratosis, a este nivel, y dolores a este nivel. Pueden aparecer todos o pueden aparecer algunos de los que estoy contando. Y es porque no es una cuestión en esos casos solo de estabilizar la plantilla. Si queréis, lo ideal es repetirla, pero si no la repetís, tenéis que estabilizar y reforzar toda la columna interna para controlar el test de deformación ortésica. Bien, también nos vamos a encontrar con las situaciones contrarias. Las situaciones contrarias es que yo, en vez de hacer una adición de partes blandas correcta, hago mucha adición de partes blandas porque tengo miedo que mi paciente no tolere la geometría o la altura del arco interno. En esos casos, lo que se me va a producir es que la pendiente del arco interno, no la voy a mejorar, sino que la voy a disminuir, y lo que se me va a producir es una pérdida de efectos del arco interno de la plantilla. Esta pérdida de efectos se traduce en una hipocorrección de la pronación de la articulación mediotarsiana y, en consecuencia, una hipocorrección de la pronación del retropié. ¿Y por qué se va a producir estas situaciones de hipocorrección? Pues se nos va a producir por esto. Si nosotros colocamos a nuestro paciente, hemos hecho una simulación, le hemos sentado, le hemos probado la plantilla y vemos que entre el borde del arco interno y el arco interno de nuestro paciente hay un espacio hueco considerable. Esta situación es una situación donde
el eje de la subastragalina estaría normoalineado con la cabeza de M1 y en esa situación de normoalineación del retropié nos encontramos con este espacio. Pues bien, cuando le pedimos a nuestro paciente que se ponga de pie, pues nos encontramos esta situación. Pasamos de normoalineado a pronado y de espacio presente entre pie y plantilla a ausencia de espacio. Pues bien, esto que vemos que son hipocorrecciones pueden ser debidas fundamentalmente a dos cosas. La primera, a que hemos hecho una mala toma de moldes. Si nosotros tomamos mal el arco interno de nuestro paciente, da igual el balance que hagamos, es muy probable que no seamos capaces de controlar la pronación de la articulación mediotarsiana. Y la segunda causa por la cual aparecen estas cosas es porque he hecho una adición de partes blandas del borde interno excesiva, exagerada. Y por lo tanto me quedan pendientes mucho menores de lo que debían quedarme y al quedarme esas pendientes menores quedan estos espacios y estos espacios, cuando el paciente se pone de pie, los rellena y se traducen en hipocorrecciones. Siempre que veis esta situación de hipocorrección, tenéis que pensar que vuestra plantilla no ha cambiado la posición de equilibrio rotacional que tenía el paciente sin plantilla. Y si no habéis cambiado la posición de equilibrio rotacional, es decir, la pronación es parecida con y sin plantilla, no podemos pensar que vayamos a generar cambios en el estrés tensil o en el estrés compresivo que soportan las estructuras del pie y que son los causantes de la sintomatología de nuestro paciente. Por lo tanto, yo creo que siempre que nosotros ponemos una plantilla, tenemos que esperar, obtener y tenemos que comprobar que se obtienen cambios en la posición del pie, porque estos cambios no son más que el reflejo de la nueva situación de equilibrio rotacional que obtienes al colocar la plantilla y por lo tanto si cambias la posición de equilibrio rotacional, cambias el estrés tisular y el estrés de los tejidos que tiene el pie y que por lo tanto cambia la sintomatología del paciente. No debemos de entregar plantillas así. También que debemos de entender que cuando nosotros hacemos una ortesis funcional, debe de estar perfectamente estabilizada de manera que la superficie plantar de la ortesis es coplanar, es paralela a la superficie de apoyo. Si no es así, si la ortesis no está perfectamente estabilizada a nivel de antepié y a nivel de retropié, lo que me va a pasar es que es inestable en pronación. Y si es inestable en pronación, lo que pasa es que esta pendiente que tiene el arco interno, luego lo veremos mejor, se pierde. Y si se pierde la pendiente del arco interno, el efecto del arco interno también va a ser mucho menor. Luego lo veremos un poco mejor cuando hablemos de los efectos mecánicos sobre arco interno y sobre talón. Pero tened en cuenta que cuando viene un paciente a vuestra consulta con una ortesis inestable, lo que se está produciendo es fundamentalmente una pérdida en la inclinación del arco interno y por lo tanto una pérdida en los efectos que genera el arco interno sobre la metatarsiana. Dicho de otra manera, el equilibrio rotacional se obtendrá en posición de mayor pronación. Lo mismo que cuando entregáis una plantilla. La plantilla que entreguéis debe de estar perfectamente estable. ¿Qué efectos va a tener el balance en inversión sobre el retropié, sobre el medial heel sky? Pues fundamentalmente lo que hemos dicho, ya lo hemos comentado un poco cuando hablábamos de la ortesis de Blake, ¿no? Blake invertía tanto las ortesis funcionales para, en parte, generar una cuña supinadora, ¿no? Cuando hablaba, pues bien, cuando nosotros hacemos una cuña supinadora a nivel del retropié, un medial heel sky, la descripción original de un medial heel sky es una inclinación de 15 grados, ¿no? ¿Cuánta profundidad, cuánta cantidad de ancho de talón ocupa el medial heel sky?
Pues nos va a ocupar fundamentalmente los 2/3 mediales o la mitad interna del talón. Pero no debería de ocuparnos en ninguno de los casos el tercio lateral del talón, porque si nosotros repasamos la orientación del eje de la subastragalina, va desde posterior hacia anterior, es decir, atraviesa el talón dejando lateral al eje el tercio externo del talón. Pues bien, si nosotros invadiéramos con el medial heel scalp ese tercio lateral, lo que estamos es generando fuerzas en la zona lateral al eje de la subastragalina y por lo tanto estaríamos generando menos cambios en el momento supinador que genera la cuña supinadora. Por lo tanto, siempre un medial heel scalp va a ocupar la mitad o los 2/3 internos como mucho. Pues bien, si nosotros hacemos una representación de esto, trazamos una línea aquí, trazamos una línea paralela al suelo y trazamos una línea que une ambas, nos vamos a encontrar con un triángulo rectángulo, donde el cateto corto, que es este, representaría la altura de la cuña supinadora. Pues bien, cuando yo genero un balance en inversión, lo que se me va a producir es una mayor longitud de ese cateto corto y lo que se me va a producir es un aumento de la pendiente, un aumento de la inclinación de esta cuña supinadora. Y esos son los dos efectos que vamos a tener. De manera que si yo pongo 3 milímetros de cuña supinadora de medial heel scalp, cuando hago el balance en inversión a 5 grados, no estoy generando, o en mi plantilla no va a llevar 3 milímetros de cuña supinadora, va a llevar más milímetros. Dependerá de cuánto sea mi balance en inversión. Por ejemplo, en esta simulación hemos puesto solamente 0,75 milímetros de cuña supinadora y cuando lo hemos invertido, pues hemos hecho una inversión generosa de 12 grados, lo que hemos obtenido es una cuña supinadora muchísimo más pronunciada, muchísimo más grande. Esta es la cuña supinadora sin modificar, sin generar balance en inversión, y esta es la cuña supinadora generando balance en inversión. Fijaros cómo también la pendiente del arco interno ha cambiado, y esto lo veremos ahora en un momentito. Este mismo efecto de incremento de la distancia que hay entre el borde interno del talón y el suelo se va a producir si nosotros no hacemos una cuña supinadora de retropié. Vamos a el balance en inversión, lo que va a generar es un efecto cuña supinadora, no la hemos generado, pero cuando nosotros tenemos un molde con un talón circunferencial, como sucede aquí, vemos una forma circunferencial del talón, cuando nosotros invertimos el pie, lo que vamos a generar es un mayor espacio entre ese borde interno del talón y el suelo. Pues bien, este mayor espacio, si lo veis aquí, hay más espacio del que tenemos aquí, lo que nos va a generar es un efecto de cuña supinadora. Para poder generar este efecto, tienes que haber tomado el molde sin aplastar el talón contra la espuma fenólica. Evidentemente, es un efecto que se consigue mucho mejor cuando tienes moldes hechos en escayola, porque al tomar el molde en escayola, el talón es siempre mucho más circunferencial. ¿Cuándo es interesante esta situación? Pues, por ejemplo, cuando tengo una fasciopatía plantar con una pronación asociada. Si yo coloco un medial heel scalp en una fasciopatía plantar, donde la zona más irritada de la fascia y más lesionada corresponde con la zona del medial heel scalp, lo más normal es que esos pacientes empeoren sintomáticamente al colocarles la plantilla. Sin embargo, cuando yo hago
un balance en inversión sin generar el medial heel sky, pero asegurándome que el talón es circunferencial, lo que voy a generar sí es mayor fuerza compresiva, pero como he recogido toda la superficie o toda la grasa del talón, la he recogido en esa zona, en toda la zona circunferencial plantar del talón, en parte esa fuerza compresiva se va a absorber por la grasa plantar del talón y por lo tanto no va a ser algo que nos genere problemas en nuestros pacientes. ¿Qué efectos va a tener sobre la articulación subastragalina? Por lo tanto, pues va a incrementar el momento supinador que genera bien el posteado medial del talón, es decir, lo que hemos dicho del incremento de espacio en el borde interno del talón, o bien la cuña supinadora. Si yo tengo estas dos situaciones, lo que se me va a producir es mayores fuerzas compresivas, lo que es en la zona interna del talón, el centro de presiones se me va a desplazar más hacia medial, el equilibrio rotacional de la articulación subastragalina se va a obtener en menor posición de supinación. Por lo tanto, voy a posicionar o voy a corregir mejor la situación de pronación de la articulación subastragalina con una cuña supinadora asociada a un medial heel sky que cuando no está asociada a un medial heel sky. Cuando yo tengo un aumento del momento supinador, lo que voy a tener son menos fuerzas compresivas en el seno del tarso, menos dolor en la zona del seno del tarso, por lo tanto, y lo que voy a tener es más brazo de momento del tendón del tibial posterior. Y más brazo de momento del tibial posterior supone menos estrés tensil cuando decelera la rotación interna de la pierna y la pronación y más momento supinador cuando se contrae concéntricamente durante la segunda mitad del apoyo completo del pie. Por lo tanto, cuando nosotros estamos tratando disfunciones del tibial posterior, es muy interesante asociar el balance en inversión a la modificación que tienes hecha en el retropié. Lo mismo sucede con el arco interno, ¿no? Si nosotros tenemos una plantilla hecha sin el balance en inversión, vemos que la pendiente son 18,7 grados, ¿no? Cuando hacemos un balance en inversión de 4,5 grados, lo que nosotros vamos a tener es una pendiente de 23,6 grados. Sin embargo, si veis la geometría que tenemos en ambas plantillas es la misma. Por lo tanto, esto es un poco lo que antes os decía. Un balance de inversión me aumenta la inclinación del arco interno, por lo tanto, me aumenta las fuerzas de reacción del suelo sobre la superficie plantar de la columna interna, pero no me cambia la forma geométrica de ese arco interno. ¿Qué efectos va a tener? Fundamentalmente sobre la articulación mediotarsiana, va a generar más fuerzas de reacción del suelo, por lo tanto va a generar un equilibrio rotacional en una posición de menos pronación. Y menos pronación lo que va a producir es que se disminuyan las fuerzas compresivas, tanto en la mediotarsiana como en la escafocuneana, y que haya más brazo de momento del tibial posterior. Ya, esto es interesante porque si yo controlo el arco interno y genero menos pronación de la mediotarsiana, lo que voy a generar es menos dolor compresivo lateral. Esto es muy típico de las coaliciones del tarso. Por lo tanto, en pacientes con coalición del tarso, las ortesis funcionales es muy interesante añadir un balance en inversión al arco que tiene el paciente. Lo mismo va a suceder en las disfunciones del tibial posterior, lo mismo va a suceder en las escafoiditis por un escafoides accesorio, perdón, en las dolores escafoideos por un escafoides accesorio tipo 2. Es decir, son situaciones clínicas donde el balance en inversión es tremendamente interesante. Y lo mismo va a suceder en las fasciopatías plantares, donde el balance en inversión va a ayudar a que la mediotarsiana esté menos pronada y, por lo tanto, la tensión de la fascia plantar sea mucho menor.
pero no solo va a suceder o va a tener un efecto local, sino también va a tener efectos distales, de manera que cuando yo pongo un balance en inversión que me posiciona la articulación subastragalina y la articulación mediotarsiana en una situación mucho menos pronada, lo que se me va a producir es una clara disminución de las fuerzas de reacción del suelo sobre la columna interna. Y si disminuyen mucho las fuerzas de reacción del suelo sobre la columna interna, lo que me va a disminuir es el momento de flexión dorsal del primer radio, luego se va a desplazar menos hacia dorsal el primer radio y de esta manera se disminuye la tensión de la fascia plantar en el apoyo completo y se crea una situación de ventaja mecánica para desarrollar mejor el mecanismo de windlass durante la fase propulsiva, durante el tercer rocker. Es importante esto porque muchas veces cuando queremos tratar dolores de primera metatarsofalángica, lo que tenemos que hacer es controlar bien la posición de pronación de mediotarsiana y subastragalina, porque de esa manera vamos a mejorar el mecanismo de windlass y, por lo tanto, la fuerza compresiva que soporta la primera metatarsofalángica va a ser menor, se va a poder soportar durante mucha menos cantidad de tiempo y, por lo tanto, es normal que estos pacientes no tengan tanto dolor o podamos controlarles el dolor. ¿Qué indicaciones tienen? Pues fundamentalmente las indicaciones de las ortesis funcionales, del balance de inversión en una ortesis funcional son todas aquellas patologías que van a cursar con pronación de mediotarsiana y que van a tener baja rigidez a la flexión dorsal del primer radio. Es decir, si yo exploro la articulación escafocuneana y veo que el equino de antepié lo reduzco fácilmente y sin apenas aplicar fuerza de flexión dorsal, es un pie donde tiene indicación el balance de inversión. Y si tengo una pronación mediotarsiana también. Prácticamente casi todas las patologías de columna interna o de pronación están relacionadas con estas situaciones. Por lo tanto, pies planos valgos asociados a disfunciones de tibial posterior, a coaliciones del tarso, a hiperlaxitud, tienen indicación. Cuando tengo un pie plano, pero no tiene un valgo de talón, sino que tiene un talón a 2 grados de valgo, a 0 grados, a 3 grados de valgo, porque tiene una retracción importante del gemelo, también tiene indicación. No tiene indicación cuando el paciente tiene un Müller-Weiss, un pie plano asociado a una enfermedad de Müller-Weiss. En esos casos no hay indicación del balance de inversión. Pies planos infantiles, fasciopatías plantares, como hemos comentado. Dolores compresivos en el dorso del medio pie también tienen indicación, sobre todo cuando el dolor es compresivo de la columna interna. Patología de primera metatarsofarángica como alus limitus funcional o estructurado, metatarsalgias de tercer rocker, es decir, que cursan con inestabilidad de la articulación metatarsofarángica, porque la mayor parte de ellas surgen a colación o surgen junto con una inestabilidad de la columna interna. Y, bueno, lesiones articulares de tobillo del compartimento lateral, como puede ser un astrágalo en valgo, como puede ser una lesión cartilaginosa de compartimento lateral, gonalgias de compartimento interno de tipo tensil, pata de ganso, fundamentalmente, o de compartimento externo de tipo compresivo, pues lesiones cartilaginosas, lesiones meniscales, lesiones artrósicas y síndromes femoropatelares. Quizá estas sean las indicaciones más importantes en pacientes deportistas a nivel de rodilla. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, pues la principal limitación es que un balance en inversión me va a controlar la pronación de la mediotarsiana, pero el efecto que tiene sobre la articulación subastragalina es limitado. Por lo tanto, en aquellos pacientes que al hacer un test de Jack no somos capaces de resupinar la subastragalina y necesitamos, para conseguir esta resupinación, generar una fuerza abductora en la cabeza del astrágalo,
en esos pacientes debemos de entender que el balance en inversión es insuficiente para controlar la pronación del retropié y, por lo tanto, deberemos de añadir algún otro elemento sobre el retropié si el paciente creemos que lo va a tolerar. También es insuficiente cuando mi paciente tiene un primer metatarsiano estructurado en flexión dorsal o cuando mi paciente presenta un test de Hintermann patológico. Muchas veces, cuando se dan estas situaciones, el posicionamiento en inversión, el balance en inversión, no es suficiente como para controlar la posición de pronación que tiene el pie y es necesario la colocación de cuñas supinadoras de antepié. Si nosotros no hacemos una cuña supinadora de antepié, aunque coloquemos el pie en inversión, nos va a quedar la cabeza de M1 sin apoyar en el suelo y, por lo tanto, tendremos que tomar una decisión. O dejo la cabeza de M1 sin apoyar en el suelo, o si apoya en el suelo, el balance en inversión que tengo que hacer es menor y, por lo tanto, el pie queda hipocorregido. Es decir, en esas circunstancias, además del balance en inversión, además del medial heel sky que solemos tener que poner, es necesario poner una cuña supinadora de antepié que me compense esa posición de flexión dorsal del primer radio. Y finalmente, la última limitación que podemos decir de este tipo de modificación es que cuando yo hago un balance en inversión, voy a supinar o voy a colocar la articulación mediotarsiana en una posición de menos pronación. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces la pronación de la articulación mediotarsiana es la manera que tiene el pie de conseguir más rango de flexión dorsal de la articulación del tobillo. De manera que en pacientes que tienen poca elasticidad de la fascia gemelar, si yo les coloco la articulación mediotarsiana en supinación, lo que voy a generarles es un incremento de estrés tensil en el tendón de Aquiles y en la fascia gemelar, fundamentalmente en la zona central o en la zona central interna de estas estructuras. Por lo tanto, el gemelo. Por lo tanto, cuando yo hago un balance en inversión en estos pacientes con retracción de gemelo, siempre tengo que tener en cuenta la necesidad de colocar una pequeña talonera corta de unos 5 milímetros que me ayude a disminuir este incremento de estrés tensil que se generaría o que se genera por posicionar la mediotarsiana en supinación. Y esa sería otra de las limitaciones. En fin, bueno, esta es un poco el resumen del efecto de una ortesis funcional con balance en inversión sobre la pronación, cómo se hace, qué efectos tiene sobre la mecánica del pie, qué efectos tiene sobre los efectos que generan las piezas de arco interno y de columna interna del talón. Y bueno, a partir de ahora quedo a vuestra disposición. Agradeceros la paciencia que habéis tenido por estar escuchando y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que se pueda surgir. Muchas gracias, Ángel, por tu explicación. Todavía no hemos recibido ninguna pregunta a través del chat, si bien hace un momento Óscar Francisco, bueno, pues me había dicho que a lo mejor hacía alguna. Nos pregunta José González Llanos que hay casos en los que los porcentajes para añadir la escayola de la edición medial sea diferente. Bueno, sí, yo he dado unos porcentajes que son orientativos, ¿no? Eso significa que en la mayoría de los pacientes, no puedo decirte un porcentaje, pero aproximadamente en un 90% de los pacientes te vas a mover en esos rangos. Pero es cierto que cuando el paciente tiene el pie
el arco interno muy colapsado, es decir, tiene la escafocuneana en una posición estructurada de flexión dorsal, o el primer metatarsiano tiene un metatarsus primus elevatus. En esos casos es verdad que tú vas a tener que hacer una adición un poco mayor y a lo mejor te vas a ir a en los 3 últimos puntos de adición a 30, 40, 60. En esos casos, siempre en pacientes que cuando tú le has tomado el molde, la columna interna queda en una posición de clara flexión dorsal. Ahí sí que es verdad que añades un poco más de adición medial. Y si añades un poco más de adición medial, en el tercio proximal, pues en vez de poner 20, 20, 20, pues pones 23, 23, 23. Pero sobre todo las modificaciones en la mitad distal del arco interno, en esos casos. Gracias, Ángel. Nos pregunta un usuario no identificado ahora mismo, indica, ¿podríamos balancear en inversión el molde de un paciente con una lesión en el ligamento de Sprint o deberíamos ser menos agresivos? Bueno, cuando tienes una lesión del ligamento de Sprint, lo que vas a presentar fundamentalmente es un desacople en la cinemática de pie y de pierna, es decir, invertir la pierna no va a invertir el pie no va a asociarse tan claramente con una rotación externa de la pierna. Y esto es lo que tienes que tener en cuenta. El gol estándar en estos casos siempre es añadir a la ortesis funcional elementos supramaleolares, como pueden ser férulas de Ricci, como pueden ser férulas bivalva, como pueden ser strapping, como puede ser calzado abotinado, medias de compresión venosa elevada, no sé, hay una variedad amplia de elementos que se pueden añadir que dependerán mucho de lo que el paciente quiere y tolera ponerse. Pero sobre el balance en inversión, yo creo que la clave está más en lo que tú vas a poner de elementos supramaleolares. Si tú pones elementos supramaleolares, normalmente el balance de inversión no lo modificas mucho, más o menos vas a hacer lo mismo que harías sin lesión del ligamento de Sprint. Si no pones elementos supramaleolares, se va a comportar como si tuviera un Hintermann patológico, es decir, tienes que tomar la decisión de invertir menos, pero el pie te va a quedar más pronado, o invertir hasta posicionar el pie o la articulación subastragalina en una posición neutra, pero en ese caso tienes entonces que añadir cuñas supinadoras que algunas veces son generosas. Quiero decir, algunas veces no son 3 o 4 milímetros, puedes irte casi a los 8 milímetros de altura. Yo cuando tengo una lesión del ligamento de Sprint siempre intento hacer la modificación que hubiera hecho sin lesión, pero explicando al paciente que tiene que utilizar siempre un calzado abotinado en primera instancia. Si eso no me es suficiente para controlarlo clínicamente, las opciones que le ofrezco es o te controlo desde una cuña supinadora de antepié o te añado elementos supramaleolares ortopédicos, ya no el calzado. Gracias, Ángel. Nos pregunta otro compañero si le pudiera decir si había entendido bien que si hay alta resistencia a la flexión dorsal del primer radio, ¿no es aconsejable colocar el balance de antepié? No, igual no me he explicado bien. Cuando hay la asociación más frecuente que te vas a encontrar en pacientes con pronación es un primer radio con baja rigidez a la flexión dorsal. Es decir, que cuando yo exploro la escafocuneana, con muy poca fuerza, luego desplazo en flexión dorsal y corrijo el equino de antepié.
En algunos pacientes o en un porcentaje, eso es la asociación quizá más habitual, en un porcentaje más menor, pero que también lo vemos en consulta, la rigidez del primer radio es buena, aunque me permite reducir el equino, yo tengo que aplicar una fuerza más o menos buena, más o menos grande para reducir ese equino. Tanto en uno como en otro tiene indicación la colocación de un balance en inversión, pero en el primer caso, cuando hay baja rigidez, el balance en inversión será más grande seguramente porque la posición de pronación que adquiere la metatarsiana y el pie es mayor que en el segundo caso. Esa es digamos, la pauta. Si yo tengo un primer radio con alta rigidez, lo más normal es que ese paciente no tenga una posición de pronación del pie, porque una alta rigidez está asociada normalmente a posiciones de primer radio en plantarflexión, y en esos casos normalmente la mecánica del pie no suele ser pronadora y normalmente no necesitan un balance de inversión. Si en algún caso es o menos frecuente te encontraras un pie con pronación y un primer radio con alta rigidez, yo creo que la norma del balance la debes de seguir en base a la relación que hay entre el antepié y el retropié. De manera que si el antepié, la relación antepié-retropié es a 1 grado de eversión, pues probablemente no necesites mucha más o un balance de inversión tan alto. Pero en general, cuando hay baja rigidez, los balances que necesitas son más altos que cuando hay una rigidez moderada, y normalmente cuando hay alta rigidez no se suelen poner balances de inversión porque no suelen ser mecánicas pronadoras. Gracias, Ángel. Nos pregunta nuestro compañero Joaquín Mir, bueno, te da las gracias y la enhorabuena, y nos pregunta ¿qué método de medición usarías para saber cuánto tienes que invertir? Él cree que el Erving con la regla de Pernes no se lo termina de creer y hay mucho margen de error entre inter e intraobservador. Bueno, es cierto que la bisectriz del talón es el varo valgo de talón es una medición que ha demostrado tener poca consistencia interobservador. Tiene un poco más de consistencia intraobservador, pero sigue estando lejos de lo que sería ideal. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos mediciones de muy pocos grados, pequeñas diferencias suponen un sesgo importante, con lo cual ese yo creo que es el principal problema con el que tiene esta medición. Yo personalmente no utilizo la línea de Kelvin para la bisectriz del talón para cuantificar los grados de inversión que necesito poner en el molde. Lo utilizo para valorar el cambio que ha producido la ortesis en la posición del pie. Es decir, si yo tengo un talón, un paciente le trazo la bisectriz del talón y está a 10 grados de valgo, lo que me está diciendo es que en bipedestación esa articulación subastralina está en 10 grados de eversión medidos en el plano frontal. Más o menos, no es exacto, pero más o menos viene a decir esto. Si yo le pongo la plantilla, espero que la bisectriz del talón se encuentre en una posición claramente inferior a los 10 grados. Yo la utilizo más bien como comprobante del efecto que genero con la ortesis. Pero para calcular el balance de inversión me guío fundamentalmente por lo que os he dicho de la posición de apoyo de M4 y M5. No tanto con una valoración clínica, no hay una prueba clínica, una medida clínica que utilice para calcular cuánto balance de inversión hago.
lo utilizo, tomo el molde siempre sentado en espuma fenólica, con la misma técnica, y a partir de ahí miro la relación que hay ante pie-retropié y hago el balance de inversión hasta que M4 y M5 están apoyando en el suelo. Me sucede algunas veces que tomo el molde, el paciente está en una posición de pronación y en bipedestación o en dinámica, y cuando le tomo el molde y miro la relación ante pie-retropié, prácticamente está a 0 grados o está en un grado de inversión. En esos casos donde yo he visto el eje de la articulación subastralina medializado y la posición del pie pronada y el molde no refleja claramente una situación de pronación, en esos casos sigo generando una inversión, pero ya no me puedo guiar por el apoyo de M4 M5, sino que me guío numéricamente hasta colocarlo a 4 grados de inversión, numéricamente. De todas formas, perdona, Gabriel, yo creo que es más importante, no es tan importante la cantidad de lo que tú inviertes, es decir, que te puedes quedarte un grado por debajo, como lo bien que hagas la adición de partes blandas de la columna medial. Lo más importante es ser bueno y muy fino haciendo esa adición. Nos pregunta Juan José Vergara, ¿cómo sería mejor hacer la toma de molde? ¿Con el pie en corrección o sin corrección? Bueno, en general, a ver, para hacer la órtesis funcional siempre hay que tomarlo en corrección. ¿Y qué entendemos por corrección? Pues si lo tomas con una técnica en suspensión, en escayola, con técnica en suspensión, o si la tomas con el pie en espuma fenólica, con el paciente sentado, en ambos casos corrección se entiende como una situación en la cual tú simulas un apoyo plantígrado sobre el pie, pero no estás corrigiendo el apoyo que hay, o sea, la relación de apoyo que hay entre M5 y M1 y el retropié. Siempre debe de ser esa situación. Cuando tú corriges la posición del pie, llevas el eje de la articulación subastralina a una posición neutra, a nivel del antepié se está generando una situación que tienes que reflejar. Y eso es lo que haces con el molde en espuma fenólica. En escayola, en suspensión, lo que haces es una maniobra que hace o que coloca el pie en una situación paralela a lo que sería la superficie del suelo, de manera que en ambos casos, cuando tú rellenas el positivo, el positivo recoge esa posición de deformación del pie. No sé si me he explicado muy bien. Lo que quiero decir es que tú tienes que colocarlo corregido, pero sin modificar la posición de antepié-retropié, para que el positivo recoja esa posición deformada que tiene el paciente en bipedestación. Gracias, Ángel. Tenemos otra pregunta de José Manuel Reguera. Nos indica si con este tipo de ortesis habría que elevar biel en la zona lateral para evitar un balancín del retropié, y además si esto provocaría un momento pronador. ¿En el qué? Perdona, no he entendido bien. Si habría que elevar bien en la zona lateral para evitar un balancín del retropié. En la zona lateral de... A ver, si había que elevar bien en la cazoleta externa, se refiere, ¿no? La pregunta anterior. Si habría que elevar bien en la zona lateral para evitar un balancín del retropié. Y si esto genera un pronador. No entiendo muy bien lo de... A ver, bien en zona lateral para evitar un balancín del retropié. A ver, cuando tú haces el balance en inversión, a nivel del retropié,
es verdad que tú tienes que colocar una cierta altura de la cazoleta lateral, porque si no es muy probable que generes un plano en inversión y tienes que generar un poquito de reborde del borde lateral de la columna externa, ¿no? de la plantilla, el borde lateral de la plantilla, para que no generes ese plano de deslizamiento del pie sobre la plantilla. Eso siempre lo tienes que generar. No debería de generar un momento pronador estas situaciones, porque las fuerzas de reacción del suelo plantares o el momento pronador que generarían es pequeño. En general, las fuerzas de reacción del suelo plantares prácticamente serían la zona de apoyo con la característica geométrica de la columna lateral del pie. Pero en principio sí que hay que generar que la plantilla, el borde lateral, tanto de la cazoleta como de la plantilla, no sea absolutamente liso, sino que genere un pequeño borde, porque si no, el balance de inversión puede generar un desplazamiento lateral del pie sobre la plantilla. Creo que en este sentido también habrías dado solución a la siguiente pregunta, que indicaba que siempre deberíamos de asociar una mayor altura de cazoleta externa cuando diseñamos con un balance de inversión. Sí, siempre hay que poner un poco de cazoleta externa. Estéticamente, cuando tú haces una plantilla, la cazoleta externa y haces un balance de inversión, con o sin medial heel sky, la cazoleta externa siempre es un poquito más alta que el borde de la cazoleta interna. Pero sí, siempre hay que poner un poco de cazoleta externa para recoger el talón y evitar ese plano de deslizamiento. Sobre todo cuando tú haces balances en inversión junto con medial heel sky. Nos pregunta Jesús, si hago un balance en inversión, ¿cuánta sería la intensidad que tengo que ponerle para bajar en el align? Bueno, a ver, yo siempre no hago en mi caso, cuando hago mis modificaciones, yo no hago una variación de la intensidad. Esto es una modificación, esto es una opción que yo no he utilizado en ningún caso. Siempre hago una adición de las partes blandas, como he dicho antes, en la parte más proximal añado un 20%, 23% de escayola en los tres primeros puntos, y en los tres últimos puntos añado una cantidad de escayola que estaría en torno al 25-28, 35-38, 55-58%. Más o menos nos moveríamos en esos porcentajes de escayola que añades. En el sistema se parte de la situación de añadir el 100% de escayola, y el añadir el 100% supone que el arco interno lo has llenado de escayola. Entonces, te gradúas esos porcentajes. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero creo que ha sido la mar de interesante, pues también escuchar las preguntas del resto de compañeros. Finalmente, en nombre de la compañía Perpedes Tecninsol, quisiera daros a todos vosotros las gracias por haber asistido. Vamos a realizar más formaciones también a través del responsable de podología de Perpedes Tecninsol, y no me gustaría terminar sin deciros y comunicaros que esta presentación ha sido grabada y la subiremos para poder disfrutar de ella en YouTube. Ya os pasaré a todos, recibiréis un email con un link de donde poder visualizarla, y cualquier momento que tengáis cualquier duda, pues siempre estaremos a vuestra disposición para estar ahí. Muchísimas gracias a todos, os deseo muchísima salud, mucha suerte y que pronto nos podamos ver en una situación pues bastante más favorable y en otros términos. Muchísimas gracias a todos y muy amables. Gracias. Muchas gracias a todos, y lo mismo que ha dicho Gabriel, también os deseo que
el tiempo que nos queda de confinamiento, pues lo aprovechemos, pero sobre todo que lo pasemos sin ningún sobresalto de salud y que pronto nos veamos y podamos volver a recuperar nuestra actividad normal y nuestra vida normal. Un abrazo muy fuerte a todos y nada, espero darlo en persona no tardando mucho. Hasta luego, buenas tardes.